Hello. ¿Me Bienvenido. escucho bien? ¿Me escucho bien? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de lo que dijo Melanio cuando me dio la introducción. Claro que sí. Todos estamos celebrando, bueno, todos estamos a la expectativa por esta declaración de guerra que hizo Donald Trump a los carteles de la droga, obviamente al principal cartel que ellos mismos han dicho que es el principal cartel de la droga ahorita, que es el cartel de los soles, ¿no? Y lo hizo, como bien lo dijiste al principio, a través de un memorando enviado al Congreso. Pero hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de qué va este memorando a profundidad. ¿Ok? Tiene 3 puntos de una. Eso es, mira, rápido. Rápido como destruyeron esta lancha ahorita. Como destruir esta narcolancha. En 5 segundos ya, mira, era una Así lancha y mismo. después era un recuerdo. Sí, mira, y además que antes de empezar con lo del memorando, yo creo que este tema de cómo son los ataques ahora, nos hace ver un poco cómo se les queda el discurso a ellos, porque una de las cosas que dice el régimen que va a pasar con respecto a que si existe una invasión que no la va a haber, en Venezuela, que van a haber muchas vidas, que ellos van a atacar al pueblo, y estamos viendo cómo los ataques son cada vez más específicos, ¿no? Más llevados a objetivos específicos. Entonces creo que esto va por ahí. Creo que esto va por ahí, pero bueno, vamos a irnos a los puntos que tiene este memorando. El memorando principalmente afirma que los carteles de la droga son grupos armados no estatales. Por eso es que ayer se estaba diciendo, cuando salió este memorando, que trataba sobre todo de que ellos no estaban peleando contra un Estado, sino contra una organización terrorista que en el caso de Venezuela controla el gobierno, lamentablemente, a través de una usurpación del poder, de no haber entregado el poder a pesar de haber perdido unas elecciones de forma abrumadora, ¿no? Con base a estos argumentos, Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional, insisto, porque no están peleando, la guerra no es contra un gobierno, contra un ejército nacional, sino contra unos malandros terroristas. Exacto. Con esas organizaciones y ordena que el Departamento de Defensa realice las operaciones contra ellas conforme a la ley de conflictos armados. El documento posiciona que los actos hostiles acumulativos contra ciudadanos e intereses estadounidenses, en este caso el tema de la droga y todas las vidas que cobra el narcotráfico en ese país y de naciones amigas, justifican esta postura, porque además recordemos, esto es un despliegue que no está siendo solamente llevado por Estados Unidos, sino que hay muchos otros países integrados, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo Trinidad y Tobago, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración de guerra? En primer lugar, transforma la lucha contra los cárteles de narcotráfico en un conflicto formal. Ya no es una amenaza, y bueno, y ya vemos que ellos están, el régimen de Nicolás Maduro ya está entendiendo que es un conflicto formal, que no es humo, como decían que decían los periodistas y todos los analistas cuando esto empezó a suceder, y además le da un marco legal, no solo de seguridad interna o policial. Por otro lado, No, también esto básicamente, da o sea, permiso. perdón que te Adelante. interrumpa, pero básicamente Ajá. les da permiso para ejecutar estas acciones como la que acabamos de ver, que acaba de pasar, que dio información el secretario de Guerra de los Estados Unidos, sin tener que dar argumento a ningún lado. Sin tener que decir por qué Exactamente. lo hicieron. O sea, lo están diciendo porque, bueno, porque quieren, pero realmente dentro de sus instituciones no tienen por qué dar información. Exactamente, no, incluso no dan toda la información, porque también se ha dicho que muchas de las cosas siguen siendo clasificadas porque es una operación que sigue en proceso. Y también estando una operación que sigue en proceso, que no sé si recuerdas que cuando empezó este tema de este despliegue, muchos analistas decían que no creían que iban a hacer ataques tan inminentes porque la flota no era lo suficientemente grande. Sin embargo, hemos visto como durante todas estas semanas se van agregando más buques, más aviones, más helicópteros, más personal militar a este despliegue. Entonces, este memorándum también informa o hace ver que este despliegue se va a seguir ampliando. A mí me Por parece otro lado, interesante lo que acabas de decir, perdón, lo que acabas de decir, porque el seguir agregando como que buques, otras modalidades de equipo militar, de funcionarios, de activos militares, pareciera ser una manera de
doblegar al régimen de Nicolás Maduro a través de la muestra de la fuerza sin tener que, de hecho, usarla. A ver, o sea, si tú lo que tienes para mostrar como régimen es un helicóptero que se cae, ¿me entiendes? Y unos milicianos con sobrepeso, y tienes en tu costa a 8 destructores, un submarino nuclear, un barco fantasma, no sé cuántos anfibios, unas tropas élites, unos helicópteros caza. O sea, si tú tienes todo esto y tú estás volando las lanchas de ataque del cielo, con uno, oye, tú ves todo eso y tú tienes a tu gordita aquí, tienes el helicóptero acá, ¿no? Las piezas del helicóptero, tú dices, mira, yo mejor me rindo. Mejor me rindo porque es que me van a volver mierda. Entonces, yo mejor me entrego. Yo creo que es una forma también sumar estas cosas de no tener que tocar Venezuela. Exacto, exacto. Bueno, y aún así, yo también coincido contigo con ese punto de vista, porque al final de cuentas ha sido un despliegue que ya lleva un mes. Ya tenemos Claro. un mes viendo todas las semanas una noticia nueva al respecto. Sin embargo, bueno, vemos que todavía no dan su brazo a torcer porque siguen saliendo lanchas de las costas venezolanas cargadas de droga hacia que seguramente su último destino es Estados Unidos. Entonces, es la presión por intentar que sean persuadidos, pero también la presión que tienen ellos, porque al final ese es su sustento, ¿no? El tema del narcotráfico. ¿Y qué Pero por pasará? otro, Yo me pregunto algo, ¿no? Porque, ¿qué sucede, Rebe? Estas lanchas, yo estoy aquí anotando las cosas que tú estás diciendo y como que le estoy dando forma aquí en algunas cosas, ¿no? Estas lanchas no llegan a Estados Unidos directamente. Ellas pasan por ejemplo, se ha determinado que pasan, por ejemplo, por Trinidad y Tobago, pero que Trinidad y Tobago se montó en el barco con el secretario de Estado, Marco Rubio, de acabar con estas rutas del narcotráfico y con aceptar que en los Estados Unidos haga lo que le da la gana con tal de combatir el narcotráfico. Entonces, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con los países donde se hacían las transferencias? Porque a veces las transferencias de la droga se hacían en alta mar o se hacían en tierra para llevarlas a Estados Unidos. ¿Qué irá a pasar? No, yo no sé, yo sé, capaz tú no tienes la respuesta, pero yo digo, me da curiosidad eso, porque no es solamente volar la lancha en el mar, sino cómo desarticulas toda la ruta del narcotráfico. toda la logística, incluso ayer hablabas acerca de esta ruta de narcotráfico que se descubrió a través de una filtración de unos correos, o sale a la luz en la opinión pública a través de una filtración de unos correos en México, donde se dice que Belice es una de las rutas, ¿no? Entonces, Ajá, ajá, están volando lanchas, pero el mismo Trump dijo hace unos días que apenas están empezando. Entonces, ¿a dónde va a escalar esto? Creo que es la pregunta que todos nos terminamos haciendo, sin contar que también se ha dicho que va a haber ya ataques terrestres, va a haber ataques terrestres que ya está más que confirmado, ya es lo que viene, pero además faltan también los narcoaviones, ¿no? Las narcoavionetas. Entonces, y por eso se dice que también esto también es una muestra no solamente al régimen de Nicolás Maduro, para que deje de traficar droga y entregue el poder, sino también para los otros países que también tienen que cuidar su territorio porque también están siendo víctimas de este flagelo, aunque el único país que está controlado por unos narcos es Venezuela, ¿no? claro, es que ese es el tema, que el narcotráfico se ejecuta desde el Estado. No es que no exista el narcotráfico en otros países, que esa es otra parte de la retórica. Y yo te digo la pregunta, entonces yo te hice la pregunta porque hubo una persona en el chat que buscando de alguna manera, y lo logró, que llamar mi atención y tratar de sacarme la piedra, en eso sí no lo logró, dijo, pasa que ustedes no hablan de los sitios donde llega esa droga, no, ustedes, los periodistas no hablan de eso, no es que no hablamos de eso, obviamente hay droga y narcotráfico en todos estos países. El diferencial con Venezuela es que es el disfraz de gobierno, el disfraz o la utilización del poder de un Estado para la ejecución del narcotráfico y en consecuencia tener control político mundial. Porque mira, era lo que estábamos hablando antes de empezar ahorita, los tentáculos del régimen, Bad Bunny. O sea, coño. Sí, sí. Bueno, y en esa misma ruta de que esto tiene que ver con un tema de un Estado, de un poder que se ha hecho con todas las instituciones para poder impulsar el tema del narcotráfico y hacerse millonarios ellos, Estados Unidos
responde con este despliegue. Y hay un medio que se llama Washington Examiner, que es un medio que se identifica o lo conoce en Estados Unidos como un medio de centro derecha, pero que además es muy seguido por políticos de conservadores y republicanos, ¿no? Que ahora mismo son los que están en el poder, ¿no? A la cabeza, obviamente, Donald Trump. El Washington Examiner saca un artículo que habla acerca del despliegue militar en Estados Unidos y que este despliegue, perdón, de Estados Unidos en el Caribe, y que este despliegue presagia operaciones dentro de Estados Unidos, de Venezuela, que además ya se ha ido manejando esa narrativa, ¿no? O sea, creo que ahí han habido filtraciones que lo que buscan es eso, ir como acostumbrando a la opinión pública a que, mira, no nos vamos a quedar con las narcolanchas, sino que vamos a también atacar puntos en el territorio. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo que están sembrando en la opinión pública la idea, que acepten la idea de lo que va a pasar, Claro. para que no haya resistencia. Y sobre todo para la sociedad norteamericana que entienda qué es lo que está pasando, porque bueno, habrán estadounidenses que ni siquiera saben dónde queda Venezuela y no entienden por qué de repente ahí está arremetida, entonces también es un tema hasta educativo. Ah, mira, estamos haciendo esto en el Caribe, es por esto. No sé, tu tío, el militar, se está yendo, es por esto que está pasando, porque hay un estado secuestrado por unos narcotraficantes que está haciendo lo que le da la gana y está convirtiendo a un país entero en una autopista de droga, ¿no? En un centro logístico del narcotráfico. Bueno, No, según este artículo. Y más allá, Rebeca, también hay un tema, que hay varias cosas. Digamos que el narcotráfico yo creo que es lo que más en los Estados Unidos el pueblo norteamericano puede conectar, porque está afectando realmente a la población. El tema del abuso de la sobredosis por la cocaína contaminada con fentanilo, la utilización del fentanilo, la heroína mezclada con fentanilo, todo con fentanilo. Es algo que la población, estadounidense tiene bastante claro. Y yo creo que es algo que los Estados Unidos como gobierno les puede presentar, que están combatiendo y lo pueden entender, se pueden relacionar y lo pueden apoyar. Pero el tema con el narcoestado y con el narcoterrorismo es que es mucho más amplio que simplemente traficar drogas. Aquí hay demostraciones, porque en el año 2019 o 2009, no me acuerdo, pero hace más de 10 años, el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, presentaba en el Congreso investigaciones que dejaban claro y probaban y demostraban cómo desde el SAIME se le daban pasaportes venezolanos a terroristas islámicos. O sea, hay que ver lo que significa tener un narcoestado en Latinoamérica, que le da pasaportes a terroristas de Medio Oriente, enemigos naturales de Occidente. O sea, qué cosas como mucho más grandes que simplemente la droga. La droga es la conversación en la cual todos podemos entendernos de lo que está pasando, pero esto es mucho más grande. No, y que la droga termina siendo el punto de lucrativo para estas organizaciones, ¿no? Que Con eso se también, financia, qué inteligente. Sí, exactamente, totalmente. exactamente. Entonces, los planificadores militares estadounidenses creen que las fuerzas actualmente desplegadas podrían ser suficientes para tomar y mantener instalaciones estratégicas venezolanas. Había una matriz de opinión hace algunas semanas que decía, sí, bueno, pero el despliegue que hay en este momento no es suficiente para hacer nada a gran escala. Pero ahora, el análisis que hace este periódico es que no, ahora sí. O sea, con todo este despliegue, y además que ha ido como increciendo, ¿no? Y yo creo que esto viene también, y estoy segura que viene por ahí, por el tema de inteligencia, ¿no? Las investigaciones obviamente se han ido incrementando, todo este tema de que haya metido preso a todas a la mayor, sí, bueno, a las cabezas del cartel de Sinaloa y todo lo que se obtuvo a través de las delaciones, pues obviamente termina siendo parte de esa información que hace que esta escalada militar de Estados Unidos contra el cartel de los soles haya ido aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué dice este artículo que está buscando este despliegue? Pues tener el control de puntos que permitiría proyectar poder militar en Venezuela desde posiciones defendibles, como por ejemplo puertos de carga, como por ejemplo aeropuertos, etcétera. Entonces este artículo habla de un escenario de intervención parcial y esto es muy importante hablarlo porque
la matriz de opinión que intenta difundir el régimen es que ellos quieren invadir Venezuela. Y en realidad, ya hemos dicho en este programa y en muchos otros programas, también lo he escuchado, no es un tema de invadir Venezuela, es un tema de quitarle el poder a un cartel que controla, que secuestró el poder y darle el poder al gobierno legítimo que fue electo el 28 de julio. Por eso es que cuando a María Corina le dicen, usted va por una intervención o que viene una intervención, no, o se está impulsando un cambio de régimen. No, el cambio de régimen ya pasó porque aquí la gente votó y ellos no les dio la gana de respetar la decisión la voluntad del del pueblo. pueblo. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que en resumen, ahora la cosa sí va en serio. O sea, si había alguna duda de que no iba en serio, ahora sí va en serio y creo que ellos mismos ya cada vez lo vemos en la agresividad de sus discursos, en cómo no puede abrir nadie la boca porque de una vez lo atacan, como por ejemplo lo que pasó con Danny Ocean, cualquier persona que los exponga o que los haga ver vulnerables ante lo que está pasando en el Caribe y esta arremetida contra su negocio que es el narcotráfico y su organización que es el Cartel de los Soles, los está haciendo ya ver acorralados y bueno, es lo que se está viendo. Y además que creo que también están buscando meterle miedo a la población por lo que hicieron en el helicoide hace 2 días, y diciéndoles prácticamente como que, bueno, si Estados Unidos nos ataca, nosotros no vamos a ir contra ellos porque no tenemos la capacidad, porque se nos caen los helicópteros, sino que vamos a ir contra ustedes. Entonces, toda la población venezolana va a terminar siendo los rehenes de estos tipos porque ellos no quieren soltar el poder, porque no quieren, no por el poder, sino por el tema de que van a perder su fuente de ingresos, que es el narcotráfico. Ay, su impunidad. También. Porque hacen lo que les da la gana. Muchas gracias, Rebeca. Estuviste grandiosa el día de hoy. Siempre lo está, pero hoy en específico fue maravilloso. Gracias. Gracias a ustedes por escucharme. No, por favor. Y por estar Rebeca, pendiente de las noticias, vale. Muchas gracias, Rebeca. Nos volvemos a ver con Rebeca. Bueno, ustedes con Rebeca el próximo viernes. Yo, obviamente, sigo trabajando con ella para traerles la mejor información aquí en Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar. Muchas gracias, Rebe. Continúo con el programa.